Ahí sí. Bueno, bienvenidos a este taller. Este taller es un taller que tiene que ver con la integración de fuentes para escribir discusiones, especialmente pensando en un trabajo final de grado o en un artículo o en un trabajo, cualquier escrito, ¿cierto?, que posea un resultado y discusiones sobre esos resultados. Cuando digo resultados, no necesariamente me refiero a resultados empíricos, sino que también en muchas ocasiones los resultados pueden tener que ver con una revisión bibliográfica, con una revisión de artículos, de literatura. Entonces, la discusión puede presentarse en trabajos que sean tanto empíricos como, digamos, prácticos, pero también teóricos. Así que ahí vamos a ir hablando de la discusión y este taller también forma parte de todo lo que tiene que ver con el apoyo a los trabajos de finalización y tiene una progresión, ¿cierto?, en donde durante el semestre hemos hablado de marco teórico, marco metodológico, y la próxima semana, si no me equivoco, vamos a estar hablando también de introducciones y conclusiones, que es algo también fundamental dentro de la escritura de este tipo de trabajo. Así que, ¿qué vamos a ver hoy día? Cómo cuando escribimos discusiones, nosotros integramos información. Vamos a focalizar, bueno, en qué es hacer una discusión, qué implica hacer una discusión, pero fundamentalmente cómo en la discusión se integra información desde múltiples fuentes. Es decir, uno puede ir citando información que a lo mejor ya citó o ya se aludió en otro segmento del documento, como pudiera ser el marco teórico, cómo distintas voces o distintas fuentes pueden ahí tener cabida, dialogar, o el escritor mismo es quien hace dialogar estas fuentes, así que vamos a ver algunos ejemplos donde se da eso, y yo les voy a presentar también algunas sugerencias para organizar cuando estamos escribiendo este tipo de apartados. Para contextualizar, siempre yo comparto esta lámina en donde se observa que estamos en un contexto de comunicación científica. Y esta comunicación científica busca dar a conocer un proceso complejo de la manera más clara posible, lo cual es un poco paradójico, ya que es como a lo mejor nosotros, autores o estudiantes o persona que está realizando una investigación, sabemos que el proceso no es lineal, es complejo, pero tenemos que mostrarlo como lineal o como más bien claro. Entonces tenemos ese desafío de hacer que algo que pudiera ser medio confuso o con distintos caminos o ensayo y error pueda ser entendido de la mejor manera posible o con la mayor claridad posible. Y en ese sentido, entonces, estos trabajos eh, de artículos, de tesis u otros géneros como investigaciones, tienen esta estructura, más o menos esta estructura, que en realidad esta es una estructura más bien canónica y algunas disciplinas pueden tener algunas variaciones, como por ejemplo cuando se fusiona la introducción y el estado del arte, o cuando también se fusionan resultados de discusión o discusión y conclusión. Pero nosotros hoy día nos vamos a focalizar en lo que es la discusión, cuyo propósito o gran objetivo es dar cuenta de la interpretación de los resultados de una investigación o de un proceso de investigación bibliográfica o ya más bien empírico. En ese sentido, entonces, nosotros ahora vamos a ver derechamente qué implica eh, la comunicación de resultados y discusión. Y probablemente cuando nosotros tenemos un trabajo que es de corte empírico y también bibliográfico, es la parte quizás más relevante, a veces es la más extensa, pero es en donde hay más información propia, ya que en el marco teórico uno lo que hace es contar lo que otros han planteado, lo que otros han establecido, uno coloca en el marco teórico información ajena. En cambio, en los resultados y en la discusión, el foco o el énfasis está en uno mismo, en el escritor mismo, porque es el escritor quien va a manifestar cuál es su visión de los resultados, qué encontró, qué se interpreta de eso, etc. Y por eso entonces
los resultados y la discusión pueden estar unidos en un mismo apartado. En muchas revistas o en muchas instrucciones a los autores se va a solicitar o sugerir que estén juntos, pero también podrían estar separados y como bien dice acá, ¿de qué depende esto? Depende de las normas de publicación, en el caso de una revista, o de las instrucciones que a uno le den en el caso de un trabajo, ¿cierto? Eh, o de un, claro, de un trabajo más bien académico. Podrían o no estar juntos, pero independientemente de que estén o no en el mismo apartado, guardan siempre una estrecha relación, porque la discusión lo que hace es interpretar, extrapolar, darle una interpretación, una lectura a los resultados. Cuando se separan es solamente por el hecho de querer mostrar primero los resultados objetivamente y luego dedicar un apartado a todo lo que es la interpretación, a qué significan estos resultados. Y ese es el propósito de una discusión y por eso nosotros hoy día lo vamos a ver y nos vamos a centrar en eso. En el fondo, en qué es analizar estos resultados, cómo se entienden los resultados, qué implicaciones tienen, cómo estos resultados permiten el cumplimiento del objetivo planteado en un inicio, las perspectivas que pueda haber desde otros autores, otra bibliografía que se haya revisado, y puede incluir propuestas de investigaciones futuras, comparación con otros estudios, estudios similares, limitaciones e incluso la posible generalización de los resultados. Es decir, si es que estos resultados podrían aplicarse a otros casos o no. Y eso va a depender un poco de las características del estudio, de qué tan grande es la muestra o qué tan representativa sea la muestra que se ha estudiado. Por ejemplo, en un trabajo exploratorio no podríamos hablar de generalización, pero cuando escribimos una discusión, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, que debe ser clara. Si bien es cierto, hay muchas ideas que se van a presentar ahí, debe ser clara y consistente con los resultados, eh, porque en el fondo tiene que mostrar el diálogo que se da entre los resultados propios y cada uno de los autores que se han revisado. Entonces, ese diálogo, esa intersexualidad que se va a producir en el texto, debe manifestarse con claridad para evitar confusiones o malos entendidos. Por eso tan importante, ¿cierto? Una buena escritura. Muestra relaciones y generalizaciones, señala excepciones, señala concordancias, y aquí yo creo que es importante también señalar que nosotros no debemos alterar los datos o no debemos atribuir eh, información que nuestros datos no nos permiten afirmar, pero sí podemos manifestar cómo nuestros datos concuerdan o discrepan con publicaciones anteriores, o sea, con otros trabajos que ustedes hayan revisado, quizás en el estado del arte. Eso es muy importante, que si uno en el estado del arte encontró un estudio similar, un trabajo parecido, eso debería volver a mencionarse en la discusión, con el propósito de establecer ese diálogo entre, ¿cierto? Así un poco metafóricamente, entre los distintos estudios. Eh, y algo que a veces siempre nos consultamos cuando estamos escribiendo, en qué tiempo se redacta, y se redacta en tiempo presente en general, y cuando estamos hablando de los resultados de una investigación, por ejemplo, si se aplicó una encuesta o se aplicó una entrevista y los entrevistados dijeron o afirmaron ciertas ideas, solamente cuando estamos hablando de los resultados podemos ocupar el tiempo pasado. Pero en general, cuando nosotros vamos a hablar de qué implican los resultados o qué sugieren los resultados, ahí volvemos al tiempo presente. Entonces, en general es presente y usamos el pasado solamente cuando vamos a referirnos a la obtención de los resultados, a los resultados que se obtuvieron siguiendo una determinada metodología. Vamos a ver entonces aquí un ejemplo de lo que acabo de decir. Ejemplo de tiempos verbales. Como dice acá, refiere al trabajo de los individuos concretos en tiempo pasado. Y los hechos aceptados generalmente y los principios deben escribirse en tiempo presente. Dice, el neutralizador utilizado para el control del pH también influye, y ahí está, ¿cierto?, el presente, en la biomasa máxima obtenible de Val. Los resultados de nuestros estudios revelaron, y ahí está el pasado, ¿se fijan? Que está coexistiendo, que la cantidad de crecimiento obtenido para cada cultivo neutralizado con hidróxido de amonio
fue mayor, y ahí está otro tiempo pasado, que cuando el neutralizador era hidróxido de sodio. Gilliland, que estudió, ahí otro pasado, el efecto del agente neutralizante en la preparación de cultivos iniciadores de estreptococos lácticos, hizo, y ahí otro pasado, la misma observación. La mayor cantidad de LAB obtenida con este compuesto, ¿cierto? Como neutralizador, puede deberse, y ahí está otro tiempo presente, a que este compuesto, NH4 más, es estimulante para los cultivos, y ahí hay otro tiempo presente. En el fondo aquí lo que quiero mostrarles es que en la discusión coexiste el pasado, el tiempo pasado y el tiempo presente. ¿Y cuándo utilizamos cada uno? Bueno, acá están marcados el pasado en color rojo, ¿cierto? El escrito en color rojo y el presente en color azul. Y todos los verbos están destacados en amarillo. Lo relevante es distinguir qué es lo que estoy diciendo yo, o en este caso no yo, sino que el escritor, el autor del texto, frente a lo que dicen los resultados y otras investigaciones, o sea, datos pasados. Los datos pasados se escriben, como el nombre lo indica, en pasado, mientras que lo que dice el escritor en el momento en que está redactando, lo que afirma el escritor, el autor del documento, se escribe en presente, que es lo correspondiente a lo azul. Esta es una estructura muy frecuente en discusiones de artículos científicos, donde uno dice, como enuncia el resultado al principio y cierra nuevamente con ese resultado al final. O sea, la voz propia del escritor aparece al principio y al final del texto, o del párrafo en este caso, mientras que en el grueso o en el centro del párrafo están como los datos, ¿cierto? El respaldo que permite afirmar estas ideas. Y ahí serían, en este caso, dos fuentes: los resultados propios, pero también lo que hizo otro autor en el año 76. Y eso también es discutir, en el fondo es cotejar que los hallazgos obtenidos en esta investigación, los resultados de esta investigación que estamos citando, en esta tabla 5 y 6, coinciden con la información o con los hallazgos de esta publicación del año 76. Sigue ahí para tener en cuenta con respecto a, bueno, tanto a los tiempos verbales como a la estructura que va teniendo la redacción en la discusión. En general, ¿cómo nosotros podemos elaborar discusiones? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que nuestras discusiones deben considerar el objetivo de la investigación. Eh, Nosotros siempre tenemos un objetivo, por muy general que sea, o a veces tenemos muchos objetivos específicos, pero la idea es mostrar de qué manera se responde al objetivo. eh, También la idea de hacer una discusión es poder dar una interpretación de los resultados, algunas explicaciones de por qué se dan esos resultados. Algo muy nuclear, muy importante de las discusiones es también este punto 3, que es relacionar con otras fuentes. Esto yo ya lo he dicho antes, pero siempre insisto en esta idea, y yo creo que una discusión tiene una condición esencial, que es la relación con otras fuentes. Una discusión sin otras fuentes probablemente no parezca discusión. Es importante distinguir cómo estos datos que nosotros tenemos en nuestro trabajo se contraponen o se añaden o coinciden con observaciones o publicaciones de otros. También ahí la idea es poder presentar una proyección, o sea, sugerir qué se podría hacer más adelante o qué se podría seguir investigando. eh, y luego de tener esos elementos cumplidos, la idea es redactar. Redactar citando también adecuadamente. Esta redacción con una citación adecuada yo creo que es crucial, ya que si nosotros no citamos adecuadamente, no podemos cumplir con esto de relacionar con otras fuentes, ya que tal vez alguien podría tener muy claro qué dicen los otros autores, pero si no sabe citarlo o no sabe referenciarlo bien en el texto, lo más probable es que la persona que lea ese texto no entienda la misma relación que hizo el escritor. Y la idea de la escritura científica, y bueno, de la escritura formal en general, es que la representación mental que yo tengo del texto la pueda poner tan clara en el texto que otra persona, al leer esto, pueda hacerse esa misma representación mental. Podamos compartir, ¿cierto?, ese conocimiento con otros. Y para eso
todo lo que tiene que ver con la formalidad de la escritura es crucial, porque en el fondo son convenciones, la citación es una convención, y que me va a permitir entenderme con el otro, sobre todo con el uso adecuado de fuentes. Por eso es que aquí es importante que nosotros hablemos de estos mecanismos. Cuando nosotros integramos información, es cierto que no deberíamos eh, ceñirnos solamente a la cita. Es obvio que no solamente cuando nosotros integramos fuentes, no solamente hay que citar, yo podría citar cualquier cosa, sino que hay que relacionar el contenido de las ideas propias, tanto las propias como las que tengan los otros autores, pero eso se logra a través de la citación. La citación es la convención para alcanzar, ¿cierto?, esa claridad en la redacción. Entonces, primero la citación, cómo encontramos hallazgos y autores similares y cómo evaluamos el impacto de estos hallazgos. Vamos a ver entonces algunos mecanismos. Por aquí yo voy a pasar rápidamente, ya que no voy a detenerme a definir qué es cita indirecta o directa, porque ha habido otros talleres sobre eso, pero sí les voy a dar algunos ejemplos y les voy a comentar también que en el caso de la cita directa es súper poco frecuente en la discusión. Porque, ¿por qué razón? No se preguntará, ¿por qué la gente no cita textualmente en la discusión? Porque en realidad en la discusión lo que nosotros queremos es relacionar las ideas de los otros con la propia. Entonces, ¿de qué nos sirve poner textual, no sé, más de 40 palabras? No tendría mucho sentido. Pero lo que sí tiene sentido es hablar de las ideas al relacionarlas con las propias. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que dice, se sabe que L. plantarum es homofermentador de exosas, produciendo 2 mol de ácido láctico por mol de exosa. Entonces, se sabe esto, se está parafraseando la investigación del 1994, de varios autores en ese año. Entonces, no es necesario poner ahí quizás una larga cita sobre eso, porque probablemente ya ha sido abordada esta idea en apartados anteriores del trabajo. Y también podemos ocupar el mecanismo de citación mención cuando queremos agrupar información en la que coinciden varios autores. Y esta, yo diría que si esto es poco frecuente, esta podría estar, y esta quizás es la más frecuente o la más recomendada. El mecanismo de citación que les recomiendo es la mención. Por ejemplo, dice acá, de todos modos, el hecho de que puedan identificarse grupos de estudiantes que plagian intencionadamente nos sitúa cerca de los resultados obtenidos por, y ahí vienen varios autores. Se fijan que en este ejemplo, nosotros no estamos poniendo una cita de estas, 1, 2, 3, 4 fuentes, ni tampoco estamos diciendo por separado lo que dice cada uno, sino que toda esta idea se agrupa o es una idea en común que tienen estas distintas publicaciones. Así es que ahí esto permite no solamente ahorrar espacio, sino que también unificar ideas, hacer síntesis de ideas y demostrar también una buena gestión y dominio del conocimiento. No solamente un buen dominio de la cita, sino que también un buen dominio del conocimiento académico o de la comunicación académica. Va más allá de la cita. ¿Y cuándo usamos cada uno? Bueno, un poco relacionado con lo anterior, utilizamos cita directa cuando queremos dar autoridad. En una discusión, la autoridad no es tan relevante como quizás lo pudiera ser en un marco teórico, por eso se usa menos. Utilizamos cita indirecta cuando manejamos la información de la fuente con propiedad, pero queremos que el otro la conozca, así que podríamos ponerla. Y la mención cuando, bueno, cuando ya se ha detallado de la idea de las fuentes, por ejemplo, cuando en el marco teórico ya explicamos muchas ideas, entonces en las discusiones solo bastará con mencionar. Por eso que yo sugiero y creo que la mención es el mecanismo de citación más frecuente en la discusión. ¿Cómo introducir citación? Bueno, podemos ocupar dos modos de citación. Podemos ocupar el foco en el autor o el foco en el texto. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que en el foco en el autor uno menciona al autor, lo pone primero, ¿cierto?, de la oración y luego plantea su idea. Y en cambio el foco en el texto es cuando nosotros primero damos cuenta de la idea y luego ponemos el o los autores. Aquí, bueno, todos nuestros ejemplos tienen una fuente, pero aquí podría haber varias fuentes, como veíamos recién en el ejemplo de la mención compuesta.
Y en una discusión, probablemente ahí haya una más predilecta o más usada, porque en el fondo esto del foco tiene que ver con cómo las personas leemos. Cuando nosotros leemos, siempre nos centramos en lo que está primero. O sea, lo que está primero es el antecedente y queda más en nuestra memoria. Entonces, lo que nosotros primero vamos a poner en la oración debería ser lo más importante para nosotros. Y cuando redactamos una discusión, ¿qué será lo más importante? ¿El autor o la idea? Eso queda a criterio del escritor, pero probablemente cuando ya estamos discutiendo y vamos a relacionar que otro autor dijo algo parecido a lo que yo encontré en mi trabajo, en mi investigación, sea más importante la idea que quién dijo la idea, a no ser que yo justo esté como comparándome con un autor muy relevante, muy citado, como muy connotado en mi área, y ahí me sirva como notar que estoy comparando con ese autor importante dentro de mi área. Así que ahí eso es una cuestión de estilo. Cuando uno habla de estilo de la escritura es dónde ponemos el foco, en el fondo, qué idea decimos primero. Por otro lado, también tenemos, bueno, algunos conectores recomendados para ir citando, de acuerdo con varios afirman. A mí me gusta este que tienen que ver con estos ejemplos que están acá, que se relacionan mucho con la discusión, porque abordan citaciones compuestas. Compuestas me refiero a cuando varios autores coinciden en la misma idea, diversos autores coinciden, estudios recientes sobre XX, ¿cierto? Y uno puede después desarrollar la idea, pero en el fondo acá es probable que tanto por un tema de ahorrar caracteres, de ahorrar espacio en la escritura, como también de demostrar dominio de las ideas, la citación o las menciones compuestas por varias publicaciones sea una buena opción al momento de escribir la discusión. Bueno, también nosotros podríamos utilizar marcadores de posicionamiento, como nos mencionamos a nosotros mismos en la escritura, y tal vez sea la discusión también el momento en donde más podamos mostrarnos nosotros como autores en el texto, mostrarnos un poco nuestra, no sé si nuestra subjetividad, pero sí nuestra postura dentro de lo que se ha encontrado y cómo eso se está analizando. Entonces, podríamos utilizar verbos como estos, marcadores relacionales, analicemos, consideremos, e independientemente del lexema del verbo, el hecho de utilizar la primera persona plural puede incluso ser aceptada en este segmento, en la discusión. Y bueno, ahora vamos a nuevamente dar énfasis en qué significa una discusión. Y también les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo en la discusión se van añadiendo las fuentes y se van integrando. Entonces, una discusión lo que hace es resaltar los resultados obtenidos en el estudio. Como hemos dicho antes, destaca la originalidad de los resultados, su relevancia, su importancia, compara resultados, hipotetiza sobre cómo esto se podría interpretar, discute, compara y analiza. O sea, tal vez sea uno de los apartados en donde nosotros le debemos poner mayor trabajo epistémico, mayor relación de ideas, y da bastante cuenta de cómo nosotros estamos leyendo los datos. No es un apartado sencillo de escribir porque representa cómo el escritor aborda el proceso de investigación o ha abordado el proceso. Entonces, en general, ¿qué hacemos cuando estamos comunicando esta interpretación? Primero nosotros podríamos comentar resultados, o sea, podríamos hacer una síntesis de los resultados, ¿cierto? En este caso se establece cuál es la comprensión del autor de los resultados, estos resultados, perdón, demuestran, y aquí, bueno, independientemente de la idea, en el fondo es evidenciar que se está haciendo una síntesis de los resultados, posibles ahí causas de los resultados encontrados en el ejemplo, y luego viene el contraste con la literatura. Y aquí ya viene una cita. Si nos fijamos, cuando hacemos una síntesis de los resultados, que aquí yo
lo acorté un poco para que lo pudiéramos visualizar en la diapositiva, pero solamente cuando contrastamos con la literatura es cuando ya viene la integración con una fuente. Actualizar entonces el territorio del conocimiento, es decir, lo que se sabe del tema, el estado del arte, así como quizás humildemente podría actualizarse con mis propios hallazgos. Cómo ahí se podría relacionar lo que yo encontré o lo que el escritor encontró con los hallazgos de otros, como la relación entre lo que, bueno, en este caso la correlación más fuerte que se presentó con el estudio de estos autores. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la integración bibliográfica? ¿Para qué nos sirve en esto? ¿Qué uso se le podemos dar a la integración bibliográfica? Y viene como quizás los ejemplos más relevantes de este taller, que primero es manifestar diferencias con los otros autores. ¿Para qué podemos usar la integración bibliográfica? Para manifestar diferencias. En este caso, durante nuestros experimentos logramos una mayor cantidad de labs que Chawan et al. O sea, encontramos bueno, más de esta unidad que otra publicación. O sea, se compara, se hace una diferencia. Podría ser más, menos, igual, pero se manifiesta ahí una diferencia. Por otro lado, también podría la integración bibliográfica dar origen a coincidencia con otros autores, o sea, ideas que yo encontré lo mismo que lo que encontraron otras personas en el pasado. En este caso, que estos autores informaron en su artículo sobre el crecimiento del AB y la producción de la LA en caña enriquecida con melaza en el requerimiento de una cantidad baja de este compuesto como fuente de nitrógeno, que podría atribuirse a, ¿cierto? Y en nuestro presente estudio, tras un enriquecimiento, la adición también produjo un alto grado de asimilación de carbohidratos. O sea, en el fondo lo que está diciendo es que unos autores encontraron esta idea y en el presente estudio, o sea, en el trabajo actual, se encontró también algo similar. O sea, coincidencia entre lo presentado en un trabajo anterior y el trabajo actual o el trabajo propio. ¿Para qué otras cosas nos podría servir la integración bibliográfica? También nos podría servir para atribuir posibles causas a los resultados. Por ejemplo, es posible que la menor cantidad de biomasa se deba a que este compuesto es inhibidor. Claro, sea en el fondo, quizás esta explicación ya la dijo este autor antes y por eso se está ahí mencionando. Acá también dice, otra explicación fue propuesta por este otro autor, quienes sugirieron tal cosa. O sea, en el fondo, lo que yo encuentro lo puedo interpretar o puedo ver una razón de por qué se dan esos resultados, dada una publicación anterior. O sea, estas causas que uno atribuye a los resultados están respaldadas por publicaciones previas. Y también, por último, estaría que la integración bibliográfica puede servir para respaldar decisiones metodológicas. O sea, ¿por qué nosotros tomamos un cierto camino y tomamos una cierta decisión frente a la metodología? Como dice acá, por ejemplo, en nuestro estudio no se optimizó la cantidad de melaza añadida, sino que se adoptó sobre la base de la literatura pertinente. Muchas veces nosotros omitimos ciertos pasos y ocupamos lo que está declarado en la literatura porque eso se asume como información ya no controversial, todos estamos de acuerdo porque muchos autores ya se han percatado de eso, ya es un consenso, entonces uno puede tomar ciertos parámetros en la estructura metodológica eh, y declarar también eso en la discusión. También, entonces, la interpretación de resultados nos puede servir para formular conclusiones, o sea, cómo exponemos los principales hallazgos del trabajo de forma clara, evitando sesgos. Por ejemplo, aquí, en resumen, las aguas residuales se pueden utilizar como fuentes de nitrógeno y carbono para la fermentación a gran escala y por lo tanto ayudan a evitar problemas inherentes al uso de fuentes de nitrógeno de origen animal. Sea, en el fondo lo que uno hace al final de una discusión es formular una conclusión final que englobe todo lo que se ha abordado previamente, como dice acá,
eso está sustentado con un conocimiento vigente e integrado. Pero antes de poder decir esto o antes de poder concluir, se trabaja con fuentes que respaldan nuestras ideas. Y ya que esas ideas han podido ser respaldadas, es que nosotros podemos hacer afirmaciones que formen parte de la conclusión. O sea, podemos llegar a esa conclusión gracias a que teníamos un sustento empírico, pero también bibliográfico, que se puso en relación, que se sopesó y que permitió llegar a los hallazgos. ¿Cómo nosotros organizamos la información en la escritura de una discusión? Como dice acá, a diferencia del establecimiento del problema o de la introducción, este apartado se escribe desde lo particular, desde los hallazgos, ¿cierto? Información específica a lo general, porque solamente a través de esta información específica nosotros después podemos llegar a un conocimiento más global, a una conclusión o eventualmente a una generalización de los resultados. Aportes a la disciplina también podría haber. No siempre se generaliza, pero siempre puede ser un aporte hacia el conocimiento en el área en que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Algunos errores frecuentes que se podrían presentar en la escritura de resultados y discusión, a veces repetir, reiterar los resultados, a veces no hacer buen uso de los elementos gráficos, a veces que no articulamos los resultados con los objetivos de la investigación. Y un error súper importante a propósito de lo que hemos hablado hoy es ignorar estudios previos. O sea, a veces ocurre que nosotros no revisamos bien la literatura y hay otros autores que han planteado ideas coincidentes que son interesantes y no los consideramos. Por eso es importante hacer una buena revisión de la literatura. Denme un segundo porque se me está acabando la batería. Bueno, ya. Y bueno, como les decía, es importante ahí poder abordar los estudios previos a través de un buen estado del arte, de una buena revisión bibliográfica que permita tener una discusión robusta. Otro error frecuente sería exagerar o sobreestimar los resultados. Quizás si yo tengo una muestra pequeña, no puedo decir que esos resultados van a ser generalizables o no puedo atribuir ideas a los resultados si estos resultados no están presentando esa idea. Eh, Inventar información, ¿cierto? O generar información o adulterar los resultados, eso también incluso tiene que ver un poco ahí con la ética o la integridad académica, el hecho de respetar o ceñirnos a los resultados obtenidos y no atribuir resultados a una investigación que no ha tenido cierto resultado final. Entonces, quedarnos, ¿cierto? Siempre con una buena referenciación a lo encontrado. Bueno, les quería mostrar también, si es que ustedes están escribiendo por estos días, o en el futuro les toca escribir un artículo en inglés, un banco de frases es de otra universidad, de la Universidad de Manchester, no sé si ahí me cargó, pero cuando nosotros escribimos en inglés, ahí a veces podemos tener algunas dificultades en la redacción. Entonces hay algunas pistas que nos ayudan, por ejemplo, para proveer información de referencias de la literatura, podemos ahí utilizar estas pistas lingüísticas o esta estructura para dar a conocer nuestras ideas. Y de todas formas, si nosotros esto lo traducimos, también, si están escribiendo en español, también se podría aplicar, ¿cierto? Esto es un ejemplo. Eh, no sé, cómo repetimos el resultado, cómo señalamos hallazgos interesantes. Aquí yo traduje la página, por eso me está dando ahora en español, pero la página originalmente es en inglés, así que ahí ustedes la pueden ocupar. Están los distintos apartados, ¿cierto?, de un trabajo, pero yo ahora estoy en la discusión de los hallazgos, ¿ya? Y ahí pueden encontrar varias pistas para poder avanzar, ¿cierto?, en la redacción de estos apartados. Por otro lado, también, bueno, les voy a copiar esta,
esta herramienta aquí, por si ustedes, yo creo que es bastante útil, así que a más de alguien le puede servir ahora o en el futuro. Y también les quería mostrar esta pequeña actividad que tiene que ver con cuando nosotros estamos haciendo un trabajo más bien grande, ya sea una tesis o un artículo, o somos novatos en la escritura académica y queremos ordenar la información para escribir la discusión, me podría servir este cuadro. Si ustedes ya saben cómo escribir una discusión o ya han escrito otras discusiones antes, quizás este procedimiento que está acá declarado en el cuadro, uno lo haga automáticamente o lo haga en su mente, ¿cierto? O en cierto apunte y no necesite de este cuadro. Entonces, en el fondo, lo que les quiero decir es que este cuadro ayuda mucho a un escritor que es más bien novato. ¿Qué hacemos entonces para escribir una discusión? Claro, ponemos el objetivo, primero siempre tener en cuenta el objetivo, decir qué resultados alcanzamos, qué resultados se alcanzaron, qué información se infiere de estos resultados, es decir, el análisis, qué información nueva se asocia al logro del objetivo, los hallazgos, o sea, qué se encuentra finalmente, y cómo se discuten esos hallazgos, o sea, qué publicaciones relacionadas se han podido revisar, y ahí estaría la parte ahí más bien como de la interacción, y la integración bibliográfica, cómo se relacionan estos hallazgos de otras publicaciones o los hallazgos propios con la literatura del área, o sea, cuáles son y cómo se relacionan. Esto podría ayudar mucho a una persona que primera vez que va a escribir una discusión o que está abrumado con tanta información y no tiene muy claro cómo enfrentar la escritura de este apartado. Y esto incluso cuando nosotros tenemos trabajos que tienen varios objetivos específicos, se puede repetir cada viñeta, ¿cierto? O cada fila por cada objetivo específico que se tenga para así ordenar la redacción de este apartado. Y finalmente, yo sugeriría añadir la respuesta a la pregunta, ¿cómo estos resultados aportan al estado del arte en el texto? O sea, ¿qué contribución uno hace al momento de entregar esos resultados, o en el fondo de entregar esa información con la investigación realizada? ¿Cómo se aporta al estado del conocimiento en el área en que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, nuestra investigación? Así es que, a modo de síntesis, hemos hablado de cómo la comunicación de resultados y discusión es un apartado súper relevante en la comunicación de la investigación, quizás sea lo medular, ¿cierto? O el momento en donde el escritor tiene la oportunidad de dar a conocer sus propias ideas, su propio trabajo, y por lo mismo también es importante sacar provecho de la escritura de la discusión para presentar, valorar los propios hallazgos, complementando con literatura asociada, eh, mostrando que nosotros somos capaces de integrar la información, porque, claro, si bien es cierto, los resultados pueden decir una cosa y puedo tener muchas lecturas previas que digan ciertas ideas relacionadas o no, la articulación entre los resultados propios y los resultados de las publicaciones anteriores le cabe solamente al autor del texto. El autor del texto es quien va a encontrar los puntos en que se relacionan las publicaciones anteriores con el propio trabajo. Y ahí radica la importancia de pensar bien lo que uno va a decir, o hacer buenos vínculos entre los resultados y los hallazgos de otros, y demostrar también que uno domina el estado del arte de su propia disciplina. Como dice acá, algunas revistas o algunas instrucciones a los autores en algunos trabajos se separa resultados de discusión, y en otras se admite que sea un único apartado, pero independientemente de que se escriba junto o separado, la redacción clara es crucial para poder entender, ¿cierto?, cómo ustedes están interpretando o cómo el escritor está interpretando la comunicación del conocimiento en ese trabajo en particular, en esa investigación en concreto. No sé si ahora vamos a abrir un espacio para dudas, para consultas o comentarios. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta sobre lo que hemos hablado en esta oportunidad sobre discusiones. Yo, Sofía, tengo una consulta. Mira,
No me quedó claro cómo se relacionan con la integración bibliográfica en tu diapositiva, donde aparece el recuadro hace 3 diapositivas o 4, puede ser. Por ahí tal vez. No, no, más adelante. Ah, ¿pero era de diapositiva o el cuadro? Ese, el recuadro. Este. Ujú. El Ya. punto de integración bibliográfica, eh, me cuesta como, me cuesta entenderlo fuera de la discusión, porque se supone que la discusión uno puede parafrasear, ¿verdad? O puede citar, etcétera, pero en la integración bibliográfica no me queda claro cuál es el distingo entre una cosa y la otra. Yo creo que esta, claro, entiendo la confusión que se produce, como, porque en el fondo el límite no es tan claro, es más bien difuso, porque la integración bibliográfica es como parte de la discusión. Quizás si aquí no estuviera al mismo nivel y fuera como parte de la discusión, o que acá dije la discusión, aquí podría decir, si esto fuera, no sé, bueno, no lo voy a hacer, pero aquí podría haber, estas dos preguntas engloban a la discusión porque aquí esta pregunta de acá nos da cuenta de la literatura anterior, porque nos dice cuáles son las publicaciones relacionadas o literatura anterior que se ha mencionado en el texto. O sea, qué es lo que yo dije en el estado del arte o qué es lo que se trabajó en el estado del arte. Y luego, para lograr la discusión, uno hace la integración bibliográfica. Y la integración bibliográfica no es más que decir, como se veía acá, no sé, Tal autor esto dijo se algo. parece, tal autor dijo algo y se parece a lo que yo encontré, o a diferencia de lo que yo encontré, en el fondo es establecer un vínculo, ya sea positivo, negativo, diferencia, similitud o de apoyo entre las publicaciones anteriores y el propio allá. Así que en el fondo igual están estrechamente vinculados e inclusive la integración no es un apartado ni es una redacción, sino que es un mecanismo que sirve para la escritura de la discusión. No sé Ahí si me ahí queda un se poco va quedando más más claro. clarito. Sí, es como una acción, es una actividad que me ayuda a poder lograr la discusión misma o para poder discutir en el fondo. Porque discutir es poner en relación varias perspectivas. Claro, uno dice que yo discuto con otra persona. No pensemos en discutir como algo negativo. A veces uno puede discutir algo para lograr un consenso. Y en el fondo ese es el propósito aquí en este tipo de textos, llegar a un consenso entre lo que han planteado los autores y lo que estoy planteando yo, o lo que está planteando el autor. Una discusión que integre información y que al mismo tiempo permite llegar a una conclusión que sea un aporte a la disciplina. Oye, Sofía, y una segunda consulta para no quitarle el tiempo al resto. ¿Sabes qué? Me queda un poco como difuso. En el estado de arte se supone que son las publicaciones de los últimos 5 últimos años, ¿no es cierto? Sí, sí. Y en la discusión Mm. entonces debiera ir más literatura acerca de las últimas publicaciones o acerca de lo mismo, o puedo yo, por ejemplo, decir, no sé, en el caso en arquitectura y diseño, puedo nombrar a algún fundador de la escuela, por ejemplo, puedo que sea de los años 60, por ejemplo. Todo depende del foco que tenga el trabajo, Mm. porque si el trabajo a lo mejor es rescatar la memoria o hacer un recorrido histórico o valorar quizás un lugar o un espacio, Para eh, nada. no, pero supongamos que No, fuera así, ya, ya. una literatura o el fundador o archivos o trabajos que tengan que ver más bien con algo histórico o pasado, tienen mucha fuerza en ese tipo de objetivos. En cambio, si yo tengo una investigación que busca encontrar la actualidad, por ejemplo, ¿cuál es el mejor antídoto para el COVID o para cualquier otra enfermedad que exista actualmente? La información antigua es poco relevante, es muy poco relevante porque solamente me puedo comparar con las últimas investigaciones porque lo que está más atrás va quedando, digamos, obsoleto. Entonces, No ¿en existía, de qué hecho. trabajos, claro, en qué trabajos me serviría,
trabajar con información más actual o tengo que trabajar con información más actual y en qué trabajos podría situarme en investigaciones quizás más antiguas o de años más pasados, eso depende del foco que tenga el propio trabajo. Ahí va a depender. Porque en el caso suyo, ¿cuál es el objetivo o qué se está haciendo? Mi investigación trata de cómo los estudiantes de diseño adquieren ciertas habilidades procedimentales, conceptuales y altitudinales a través de la práctica del dibujo manual. Pese a que estamos insertos en escuelas que su enfoque es una base tecnológica. Entonces viene un poco a validar el uso del dibujo manual en una época tecnologizada, por así decirlo. Claro, Y hay una ahí, problemática ahí que dice que los programas de estudio en ciertas carreras de educación superior, dice que en la práctica no se utilizan, pero efectivamente en mi investigación que hice yo como observación, desde la observación en un instituto superior, sí dibujan harto manualmente, sobre todo los claro, primeros ahí años. Mm. me imagino que además de investigaciones muy actuales quizás en el tema, también podrían servir publicaciones más antiguas sobre aprendizaje, sobre cómo aprende una persona o cómo adquiere ciertas habilidades una persona, porque ahí hay una cosa que tiene que ver con lo analógico. Entonces, tal vez igual para una investigación de esas características podría tener cabida una investigación que no fuera parte del estado del arte, pero sí fuera un autor referente para hablar de cierto concepto, como por ejemplo aprendizaje o adquisición de competencias. Que una cosa es Era cómo súper... definimos ciertos sí. conceptos Mm. y otra cosa es cómo vemos la información o la investigación más actual en mi área, que son dos cosas distintas. Yo creo que ahí están presentes ambas cosas en este trabajo que te señala. En la discusión podrían estar tanto las investigaciones como muy actuales, muy vanguardistas. En algunas disciplinas o en algunas investigaciones esas son muy pocas. No, muchos estudiantes dicen, no encuentro tantos trabajos parecidos. Entonces ahí también la idea es poder buscar otros argumentos que sean más de autoridad o de definiciones de algunos conceptos que se puedan ir aplicando. Si es cosa de preguntarle a alguna inteligencia artificial nomás y aparecen un montón de citas. Bueno, Pero ahí la hay que tener a gracia va veces a estar en cómo ojo. uno, es como, claro, cómo uno las vincula, ¿no? Sí, porque la inteligencia artificial a veces se equivoca con las citas o a veces nos genera citas incorrectas. Pero yo creo que no está mal preguntarle a la inteligencia artificial, pero después ir a corroborar que esa cita Ya, realmente claramente, sí, exista. claro. Es un Sí, referente de como casi utilizar como un buscador, ¿no? Para sí, después trabajarlo en Mendeley. claro, Pero, claro, o sea, a mí al menos, si de algo puedo aportar a lo mejor para el resto de los compañeritos aquí en este cursito, lo que sí yo he hecho durante estos últimos 2 años de tesis, o sea, de magíster, es que me ha ayudado un montón para poder acceder a otra bibliografía, a otros autores, a otros referentes, porque a veces también uno tiene una visión sesgada, ¿no? Y de pronto mm, en otros lados, y hay unas páginas que es súper interesante, que buscan relacionar por temática o por palabras clave en qué lugares de todo el mundo alguien está haciendo una investigación acerca de ello. Puede ser a través de una pequeña publicación hasta la publicación misma de la tesis. Entonces también es como, si quieren voy a dejar la página en el chat como para que a lo mejor también claro, alguien le ahí. puede. Sí, oye Sofía, muchas gracias, no le quito tiempo. Sí. No, está muy interesante el comentario porque también nos ayuda, como tú decías recién, a veces uno tiene sesgos que son de propios o a veces son de la escuela donde uno viene, de qué es lo que se publica o cuál es la tendencia que hay en donde uno está inserto. Pero también puede ser que haya otras menciones en otros lados y eso va a ser súper valioso de conocer y sobre todo cuando después uno quiere
quizás internacionalizar un poco su investigación, participar en algún encuentro, algo así, conocer otras perspectivas. No sé. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, algún otro comentario. Estamos esperando ahí que Cintia comparta la página. Bueno, como ahí está, con Ya compartí en paper. el chat. Ahí está, me lo vamos a poner. Eh, Muchas gracias y bueno, les insisto en la idea de que si ustedes quieren recibir la grabación del taller, ahí pongan el correo en el chat para después yo enviársela y también les acabo de pegar la encuesta para valorar esta instancia de taller que espero les haya servido. Y aquí, claro, ustedes pueden poner el DOI, ¿cierto?, de un paper que a ustedes les interese y ahí van a ver cómo ese paper se conecta con otros, cómo se conecta la investigación en el mundo. Muy importante eso también para nosotros posicionarnos, sobre todo cuando ya queremos dedicarnos a un punto en particular. Esperamos bueno, durante noviembre tendremos ahí algunos otros cursos, pero esperamos más adelante seguir ahondando en estos temas. Sabemos que hay hartos temas que se pueden ir trabajando, sobre todo ahí en términos de publicación o de generación de conocimiento, y también ir innovando en otras metodologías, así que espero que, bueno, que estas iniciativas sean de utilidad para ustedes y que podamos encontrarnos en el futuro. Así es que ahí vamos a dejar ahí guardados los correos y después les enviaremos la grabación. Muchas gracias por su asistencia y esperamos que esto nuevamente haya sido útil y lo puedan aplicar ahí a sus trabajos. Que estén muy bien. Oye, muchas gracias, Sofía. De No, de verdad, muchas nada. gracias. O sea, a mí me encantaría que una persona externa a mi investigación me dijera, oye, Cintia, te falta esto, te sobra esto, otro, pero entiendo que fin de año es un lío. Sí, bueno, también ahí, Mm. eh, eso también tiene que ver un poco con la participación, pero es que nosotros cuando hacemos una tesis estamos integrando información al último, ¿cierto? En noviembre, en junio, no en marzo ni en agosto, así es que, bueno, es algo que ocurre con este tema. Pero bueno, Pero sí, súper agradecida, porque esta es mi pata coja, así que súper agradecida. De qué verdad, bueno que sea súper útil. buena, me quedó súper claro. Muchas gracias. De nada, que esté muy bien. Chao, chao.